encuentro sobre Tourette, que está dado en el marco del ciclo de diálogos que nos inspiran en didáctica general, pero también en el marco del grupo de extensión en innovación educativa, con el que venimos trabajando desde el año 2020, desde principios del año 2020, en distintas iniciativas. Y una de ellas tiene que ver con la inclusión educativa. Inclusión, que es una palabra compleja, polifónica, de muchos matices, de todos modos la seguimos utilizando. Una de las primeras actividades que organizamos desde el GEIE el año pasado fue la invitación a Pilar Coveñas para que nos hablara también de integración y de modos diferentes de integrar al diferente, a les diferentes. Y fue una actividad muy intensa, muy conmovedora, muy emocionante, donde Pilar hizo un desarrollo en profundidad acerca de los significados múltiples y plurales de la integración. Hoy tenemos el honor, el orgullo, la felicidad de recibir a este equipo que viene trabajando ya hace mucho tiempo, que los presentará Marta Caruso, sobre Tourette, un equipo interdisciplinario conformado por doctores, médicos, psicólogos, pedagogos, que tienen una mirada compleja, integral, acerca del fenómeno de Tourette, pero también de las relaciones con la educación, ¿no? En este sentido, cuando quiero contarles que hace unos meses atrás, varios meses atrás, nos pusimos en contacto con Marta y Marta me contó qué estaban haciendo. Y me propuso armar este espacio para difundir qué es el Tourette, pero también para darnos algunos tips, algunas orientaciones para el trabajo con chicos y chicas con síndrome de Tourette en el aula. Y seguramente esto se va a hacer extensivo a poder mirar la diversidad, la complejidad cognitiva, las diversidades, las heterogeneidades, y prestar atención a cuestiones que a veces no prestamos atención, que no necesariamente van a ser parte del síndrome de Tourette, pero este espacio nos va a alertar acerca de cuestiones que eventualmente naturalizamos o que no vemos, porque solo vemos aquello que conocemos. Entonces, en primer lugar, quiero darle la bienvenida a Marta, voy a dejar de compartir. Marta Caruso la conozco hace muchos años, nos conocimos apenas llegué a vivir a Mar del Plata, apenas volví a Mar del Plata. Para quienes no lo saben, yo estudié acá en Mar del Plata, el colegio secundario, y a los 18 años me fui a estudiar la licenciatura en Ciencias de la Educación y volví a los 40, ¿no? Hace bastante tiempo atrás. Apenas volví, empecé a trabajar en el Instituto de Formación Docente número 19 y ahí conocí a Marta Caruso. Marta Caruso es una gran pedagoga, una gran profesora y una gran persona y una gran mujer que siempre, desde cada espacio que pude compartir con ella, proponía prácticas reflexivas, prácticas heterodoxas, prácticas ligadas a un posicionamiento crítico y siempre, siempre a través de la pregunta. Cuando Marta nos pusimos en contacto hace unos meses para que esta actividad pudiera tener sentido y vida, yo no lo dudé ni un segundo, porque Marta para mí es una referente. Y con esto quiero dejarlos para que ella pueda conversar con ustedes un ratito y contarles cuál es la actividad que tenemos prevista para el día de hoy. Muchas gracias a todas y todos por estar presentes en esta actividad. Gracias. Marta, cuando quieras. Gracias, Miriam. Bueno, después de tus palabras, se me nubló todo porque me hiciste retomar viejos caminos, pero lo más importante es que primero te voy a agradecer a vos por tu escucha comprensiva, porque por algo nos tuvimos que reencontrar, perdón, por el espacio que nos estás brindando. Un espacio que espero que realmente pueda llegar a todas las personas que en este momento necesitan
entender qué es lo que nos pasa en algunas circunstancias de la vida. En este camino que nosotros hemos iniciado hace algunos años, Difundamos el Tourette MDQ, es un grupo de pacientes y familiares que trabajan en la construcción de una comunidad más inclusiva. Si bien nosotros hacemos foco en el síndrome de Tourette, entendemos que la inclusión, como vos bien dijiste, es una complejidad que supera cualquier diagnóstico. Es una manera de posicionarse en la vida. Este camino solo es posible con la voluntad y el corazón generoso de los profesionales que nos acompañan. De la doctora Paula Briguglio, que es médica pediatra del neurodesarrollo, especialista en el neurodesarrollo, el doctor Mariano Palá, médico pediatra, psiquiatra infanto-juvenil, el licenciado Adrián Recal, con su camino en el acompañamiento en estos desafíos del neurodesarrollo, y nuestro querido Augusto Pozzi, que nos acompaña desde el 2017, que es el maestro del grupo. Nuestra tarea no es mostrar todo lo que uno está construyendo y aprendiendo del síndrome de Tourette, sino plantearles algunos interrogantes acerca de cuáles son los caminos posibles para hacer que cada una de las personas pueda lograr un desarrollo pleno, pero fundamentalmente que pueda ser respetado en la condición que posea, sea esta cual fuere. En el encuentro de hoy vamos a continuar ese camino que han iniciado viendo el fragmento de la película Al frente de la clase. Va a iniciar este recorrido la doctora Paula Briguglio, como dije, con la mirada desde el neurodesarrollo. Va a continuar el doctor Mariano Palá, contándonos un poco qué hay detrás de esos famosos tics. Después va a aparecer Adrián, tratando de hilvanar todas estas cuestiones y posicionarnos un poquito en el sujeto. Y finalmente ingresaremos al taller como este momento de gran intercambio y de aprendizaje mutuo que va a estar coordinado por Augusto. En todo momento seguramente surgirán preguntas que les pedimos por favor si quieren enviarlas por el chat o dejarlas para cuando estemos en el momento de taller para potenciar el intercambio. Las que no lleguemos a responder las enviaremos por mail o pueden conectarse telefónicamente, en nuestra página están los teléfonos. Así que bueno, los invito a compartir este recorrido y estamos acá para responder a todas las inquietudes de ustedes. Si no, esto no tendría sentido. Gracias Miriam y gracias a todos los presentes. Paula, te escuchamos ahora a vos. Bien. Bueno, buenos días. ¿Cómo les va? Bueno, me parece que la presentación de Miriam ensambló con la idea de que estuvimos pensando de cómo presentarnos en esto de ser un equipo de trabajo y un equipo de pensamiento. Creo que una de las del trazado y del hilván que van a tener todas nuestras charlas tiene que ver con el neurodesarrollo. Esto significa que posicionarnos desde esta mirada tal vez es una de las miradas que nos permite entender mucho más cómo un síndrome tan complejo nos trae a desafíos tan importantes en distintos momentos de la vida de un bebé, de un lactante, de un niño en segunda infancia, de un adolescente. Es decir, que nada es estanco, ni nada se anquilosa, sino que en la curva de un crecimiento continuo, como hay dos autores que presentaron, que se llaman Capiut y Accardo, plantearon el continuo del desarrollo. Esto significa que el desarrollo nunca se detiene. Si no hay ninguna patología que afecte
a ciertas estructuras celulares, enzimáticas, donde vamos a tener un desafío en el detenimiento y en el retroceso del desarrollo, todo lo otro siempre va a ir por más, porque el cerebro siempre crece y siempre aprende. Entonces, en base a esto, que es un poco como la idea más pura del neurodesarrollo, que está asociada o tiene un eslabón con la neuroplasticidad, no como reparadora, sino neuroplasticidad como la que adquiere, la que me permite adquirir una pauta. Entonces, en ese bebé que recién nace van a existir muchas conductas que son repetitivas, que son estereotipadas, que recorren siempre los caminos neuronales, ¿sí? Y digo esto porque el andamiaje fisiopatológico del Tourette tiene que ver con una base genética y a su vez con el compromiso de una ruta neuronal en la que intervienen distintas estructuras, como puede ser el cuerpo estriado, el tálamo o la dopamina como neurotransmisor, pero tal vez eso hoy acá no nos importe tanto, pero sí nos importe que esto tiene que ver con el trazado de una ruta del aprendizaje y que es justamente la que muchas veces nos va a ir explicando cómo es este recorrido. Creo que es un trastorno que para todos, primeramente para el paciente, que lo vamos a poner siempre en protagonista de su historia, siempre. Segundo, a la familia que lo acompaña. Después a sus educadores, a sus pediatras y al resto de la red extendida. Entonces, nos es desafiante, ¿por qué? Porque pareciera que este niño recorre distintas instancias problemáticas o difíciles antes de poder llegar a establecer un diagnóstico. En esto nos vamos a ensamblar mucho con Mariano, ¿sí? Nuestros campos no son tan, son como una línea de puntos, ¿sí? No tenemos una frontera que sea un paredón, al contrario, tenemos una frontera que fluye, y eso es lo más interesante porque nos podemos complementar y así poder acompañar mejor. Entonces, así como les decía, existen en el bebé ecopraxias, ¿sí? Que es aprender a hacer cosas, ¿sí? La praxia es cómo hago algo, ¿sí? A partir, si es desde lo eco, es desde la copia, como es la ecolalia, ¿sí? Todo esta cantidad de cosas que el bebé aprende, como el qué linda manito, como el balbuceo, como el poder representar caras cuando uno se acerca a un bebé, y si uno da lugar a una conversación, aunque uno le hable nuestro hermoso español y ellos nos contesten en una hermosa jerga, vamos a tener tiempos conversacionales, y esto va a ir haciendo que vayamos enriqueciendo esta dinámica de interacción del bebé con el mundo que lo rodea. Y después, a medida que va creciendo, va a ir acompañándonos a copiar cuando bailamos, copiar cuando hacemos algo. Y también el bebé va teniendo manifestaciones y respuestas al medio que lo rodea. Obviamente, cuando es muy chiquitito, son respuestas generalizadas, donde mueve todo el cuerpo, donde los movimientos son toscos, donde se ríe y mueve los brazos y mueve las piernas, y cuando está contento a veces mueve las manitos, cuando logra sentarse. Esto son todas fases del desarrollo normal de un niño, o lo que nosotros hablamos de neurotípico, ¿sí? Neurotípico es para salirnos un poco de este eje de la normalidad versus anormalidad, que suena un poco, no suena claro, ¿sí? En cambio, cuando uno habla de lo neurotípico, habla de una secuencia, como Capiut y Accardo hablaban, no escalonada, sino en una pendiente hacia arriba, ¿sí? Entonces,
esto nos pone de cara frente a pensar que hay neurodiversidades. Estas neurodiversidades son las que nos van a mostrar que no todos adquirimos las pautas en el mismo tiempo y de la misma forma, pero que a su vez, para las personas que trabajamos con niños, y acá voy a hablar de mi raíz más profunda como pediatra, es nuestro deber custodiar, así como medimos la cabecita, así como medimos la talla o los pesamos, también tenemos que ser unos recelosos cuidadores del desarrollo de ese niño, tanto en la mirada sobre el niño como en la escucha a los padres. Los papás tienen una capacidad de poder referirse al desarrollo de sus hijos que es con una alta sensibilidad y una alta especificidad para tenerlos en cuenta a la hora del diagnóstico. Ellos vienen con el diagnóstico, nosotros descubrimos capitas tan finas como las telas de una cebolla. Entonces, ¿qué nos puede ir pasando como pediatras? Como pediatras nos puede ir pasando que tengamos un bebé quejoso, un bebé que demanda mucho, o todo lo contrario, un bebé tranquilo, que la mamá está preocupada porque no pide la teta, no pide para comer, no pide para que lo alcen. Y a medida que van creciendo, podemos ir encontrándonos con un bebé que, de pasar de ser muy tranquilo, cuando empezó a caminar es un terremoto, descrito con esas palabras, que no deja agujerito por recorrer, altura por descubrir, ¿sí? Y en la entrada del jardín ya ese problema empieza a ser, bueno, no para de moverse, sale del aula y, bueno, con mucha dificultad empieza un derrotero, ¿no? De esto de que se mueve o que no presta tanta atención o que pareciera que no quiere jugar con los nenes. O de pronto que es muy meticuloso y ordenado. Mi charla empezó a los 44 minutos de las 10 de la mañana, son y 53, me queda un minuto. Yo traté de no dar nombres, sino de dar síntomas, para que después Mariano pueda retomar esto que yo estuve hablando a modo de lo que se llaman comorbilidades. Mi idea era un poco ponerlos en que todos esos síntomas o eso que podemos ver y que después vamos a ver con los ojos en el movimiento de la cara y después vamos a poder escuchar, pero que lleva muchos años, casi como 6 o 7 años, es el tiempo de desafío en el cual tenemos que ver cómo nos vamos planteando este diagnóstico que hoy nos reúne. Pero este diagnóstico nos reúne para que a partir de este diagnóstico abramos a una ventana a pensar cómo pensamos las neurodiversidades y cómo las acompañamos desde el espacio de la familia y desde el espacio del aula, ¿sí? Les dejo, bueno, todo lo que necesiten preguntar a su disposición. Implico mis 10 minutos, Marta. Le cedo el espacio a Mariano. Bueno, Mariano, te escuchamos entonces ahora. Bueno, disculpen, pero me perdí gran parte de la charla de Paula porque se me cortó la luz donde estaba y perdí la conexión a internet y me reconecté desde el teléfono. Escuché la última partecita de Paula, que hablaba más desde, me parece, de una perspectiva desde el neurodesarrollo en general. Yo voy a meterme un poco en lo que es el síndrome de Tourette, que es la presencia de tics, ¿sí?, crónicos, y quizás los tics son la punta del iceberg de muchas cosas más que suceden, ¿sí? Por eso, cuando Marta me pidió de hablar un poquito de lo que son las comorbilidades. ¿Qué es una comorbilidad? Es tener algo favorece que atrás de eso venga otra cosa, ¿sí? Sea más probable que haya otra cuestión acompañando a eso. Entonces, la presencia de tics crónicos por más de un año, que se llama síndrome de Tourette, es la punta de un iceberg, como les decía, de muchas cosas que pueden venir atrás
como comorbilidades. Dentro de las comorbilidades más frecuentes hay dos. Primero son lo que se llaman los trastornos o el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, y lo otro es el trastorno obsesivo compulsivo. Son dos grandes comorbilidades que hay atrás de lo que es el síndrome de Tourette. Dentro de estas comorbilidades, obviamente complejizan mucho la evolución de las pacientes o de los chicos que tienen estas características, ¿sí? Y va a repercutir negativamente en todo lo que es su secuencia de funcionamiento. Los tics van a provocar en los chicos, todos los chicos tienen insight diferente del tic, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? A algunos les puede molestar mucho tener su tic, a otros poco. Pero más allá del tic, lo que les decía de estas comorbilidades entorpecen el funcionamiento. Si tenemos un chico con lo que es un trastorno por déficit de atención e hiperactividad, es un chico que en la escuela también va a tener dificultades en lo que es la atención, y eso puede repercutir en su aprendizaje, en lo que es la hiperactividad y la impulsividad, y eso puede repercutir en su conducta. Si hablamos que tienen comorbilidades de lo que son los trastornos obsesivos compulsivos, son chicos que van a tener actos muy ritualizados, rutinas muy marcadas, obsesiones, que son pensamientos que lo dejan intranquilo a la persona, y hasta que no hace algo para compensar ese pensamiento, no se queda tranquilo. A veces se mezcla mucho lo que es el tic con una obsesión, ¿sí? El tic está precedido por algo que se llama una urgencia premonitoria, que es, por ejemplo, tengo una sensación en el párpado de que algo me molesta y tengo que hacer varios pestañeos, que es el tic, y con eso calma. La diferencia de lo que es el trastorno obsesivo compulsivo, yo tengo un pensamiento, no una sensación, un pensamiento que no hago algo para compensar ese pensamiento, que es la compulsión, no cede mi cuestión obsesiva, ansiosa. Esas son las dos comorbilidades más frecuentes, pero no son las únicas. Como les decía, las cuestiones del aprendizaje están acá muy implicadas también, y este andar quizás con dificultades en su día a día de estos chicos, hace que vayan viviendo su día a día como algo muy estresógeno. Y a la larga, esas cuestiones a veces terminan en comorbilidades quizás no dependiendo del propio síndrome de Tourette, sino comorbilidades de un funcionamiento que va llamando la atención a lo largo de todo su recorrido. Y ahí es donde, como consecuencia de eso, aparecen trastornos del ánimo, como una depresión en un adolescente, o trastornos del espectro de la ansiedad, ¿sí? Esas también son comorbilidades no tan nucleares de lo que es el síndrome de Tourette, pero sí secundarias a lo que es un andar constante, un peregrinar, digamos, de disfunción general, y con la baja autoestima que eso genera, ¿sí? Dentro de esto, de la visión de la comorbilidad, hablamos que el síndrome de Tourette es algo que es multicomórbido, que hay muchas comorbilidades, que hay muchas cuestiones asociadas. Entonces, como decía al principio, más allá de la punta del iceberg, que es un chico que llega con un montón de tics, hay que ir a buscar atrás que si hay alguna cosa asociada, porque a veces esas cosas asociadas terminan siendo peor en sí en la evolución que el síndrome de Tourette. El síndrome de Tourette tiene un recorrido que inicia a los 7, 8 años, inician los tics, sabiendo que un 10, un 20% de todos los chicos van a tener tics, pero no síndrome de Tourette. Solo esos tics que se inician a los 7, 8 años persisten en el tiempo, ¿sí? y son tics motores y tics fónicos por más de un año, será el síndrome de Tourette. De ese 10, 20%, solo 1% desarrolla el síndrome de Tourette. Y en esto se exacerban los tics en la adolescencia, y ahí es donde repercuten quizás con un insight mayor y pueden generar una autoestima baja, porque puede ser un factor de inhibición social, ¿sí? Yo por los tics no me junto con mis amigos o me cargan, y eso trae a consecuencia estas repercusiones que yo hablaba en el tiempo de trastornos del ánimo asociados o de trastornos de ansiedad. Bueno, esta es una visión muy, muy amplia de lo que son
las comorbilidades dentro del espectro del síndrome de Tourette y los tics crónicos. Bueno, muchas gracias, Mariano. Ahora vamos a escuchar entonces a Adrián. Te escuchamos, Adrián. ¿Se escucha bien ahí, Marta? Sí, yo te escucho Bueno, bien, no sé el resto. quería saludar a todos y todas las que están presentes y agradecerle que me hayan sumado a este encuentro. Y yo pensaba, mientras escuchaba a mis compañeros, que quiero tanto, a Paula y a Mariano, en dos cosas. Cuando hablamos de neurodiversidad, cuando hablamos de comorbilidades, ¿qué pasa cuando aparecen o nos encontramos en las aulas con estos perfiles neurodiversos? Que a mí me da la sensación, por mi experiencia, que de alguna manera se resisten a los clásicos dispositivos pedagógicos o las clásicas propuestas que se suelen hacer para el aprendizaje estandarizado y normalizado para todas las personas. ¿Y qué pasa también cuando estas personas, con este perfil neurodiverso, empiezan a hacer una experiencia de que por ahí no están siendo tan eficaces, por ahí no están rindiendo, por ahí no les está saliendo a la par que el resto de sus compañeros? Generalmente, en este tipo de casos, en este tipo de situaciones, hay una serie de protocolos estandarizados que lo que hacen es convocar a los distintos profesionales que de alguna manera giran en torno de los chicos y chicas. Entonces, por ahí hay una convocatoria de los profesionales a las escuelas. Y cuando nosotros llegamos a las escuelas, lo que hacemos junto con el equipo de la escuela es buscar de alguna manera alguna propuesta que nos permita de alguna manera que ese tránsito por la escuela, por los aprendizajes, sea un poco más amigable. Entonces ahí suceden en líneas generales dos cosas. A veces lo que se pide es un PPI, es un proyecto de inclusión, ¿no? Donde se asigna un maestro inclusor a ese chico, un profesor inclusor, que va a realizar, si es necesario, una serie de adecuaciones. Y por otro lado, nosotros los profesionales utilizamos una serie de guías de buena práctica diseñadas para profesionales y para docentes, donde habitan estos tips de los que hablaba Miriam al principio. Dependiendo de cada uno de esos perfiles neurodiversos, serán los tips que vamos a proponer. Vi que en este encuentro está Roxana Polonio, no sé si estoy diciendo bien el apellido, pero yo he leído una de las guías que proponen, una guía Hola. para docentes. ¿Cómo andás, ¿Qué tal, Roxana? Adrián? Muchas gracias, muy bien. Muy a gusto escuchándolos a todos. Sí. Quiero confesarte que si llego a decir algo interesante hoy acá, te lo he robado a vos. No, que va. No, está siendo todo sumamente interesante. Gracias por el piropo. Hay una serie que en realidad no son tips, son producto del arsenal psicotécnico, neuropsicopedagógico, que, bueno, los pesados de la neurología, ¿no? La gente de la Asociación de Neurología Americana, la gente de la Asociación de Neurología Europea, como recomienda, ¿no? Como accionar de primera línea para, digamos, probar si hacemos entornos un poco más amigables con estas condiciones. Son muchísimas las ideas que se pueden poner en función de las circunstancias, es muy difícil resumirlas ahora. Pero, por ejemplo, imagínense una persona que tiene tics, un chico que tiene tics, que además de tener esos tics, como dice Mariano, a lo mejor tiene un insight muy alto de esos tics y tiene una ansiedad social bastante marcada y tiene que estar controlando no emitir los tics en una situación, por ejemplo, de examen, ¿no? Bueno, es una situación muy desigual para ese chico que cuente con el mismo tiempo que los demás, porque a lo mejor en el tiempo que está estandarizado para que se realice un examen, él no puede tener un desempeño, digamos, justo. Pero yo
como humilde despacho en disidencia, porque es muy humilde, porque bajo ningún punto de vista estoy, lo que voy a decir es en contra de todas estas prácticas o formas de operar, digamos, yo las aplaudo, a mí me parece que son muy eficaces y han servido un montón. Yo quería hacer una pequeña llamada, una pequeña mueca y decir que todas estas prácticas, todo proyecto que escribamos y todo accionar que hagamos, realmente no va a ser maximizantemente inclusivo si no nos garantizan una verdadera vivencia de inclusión. Una cosa es un proyecto inclusor y actividades estandarizadas para que tiendan a la inclusión, y otra cosa es verdaderamente gestionar las condiciones de cultura institucional, de política institucional, la cultura de áulica, que permitan que cada una de las personas hagan una verdadera vivencia de inclusión. Y para hacer una verdadera vivencia de inclusión, tenemos por ahí que tener claro un desafío muy importante. Tenemos que tener claro un desafío muy importante, es que estamos ante la dilemática de tener que gestionar las oportunidades de compartir tiempo entre todos, es decir, pasar, no pasar tiempo juntos, sino que las oportunidades sí de compartir, ¿no? Junto con las posibilidades de cada uno de nosotros y nosotras de ser respetados y tenidos en cuenta y queridos y considerados por nuestra condición cualquiera que esa sea. Es una tensión muy compleja. Creo que de alguna manera de eso va la diversidad, de eso va la cuestión de la neurodiversidad. Creo que de alguna manera eso nos enseña hoy una pequeña llamada de atención, digamos. Necesitamos generar la cultura institucional y las políticas que hagan que el accionar de los profesionales y los adultos con respecto a los niños no sea un accionar unidireccional en el cual terminemos de alguna manera adecuando o adaptando cosas para alguien que se nos presenta como distinto, sino que más bien tendríamos que intentar generar un reflejo universal en el que sepamos que los incluidos tenemos que ser todos y todas, sea cual sea nuestra condición, tengamos o no una condición neurodiversa. Bueno, eso era la parte que me tocaba decir a mí, y creo que ahora es el turno de Augusto. Sí, Augusto, vamos a iniciar el taller, pero hay una pregunta que me parece importante, que creo que la envió Miriam, que dice: ¿qué incidencia tienen las emociones en esta profundización durante la adolescencia? No sé si quieren contestarla ahora, quieren dejarla para más adelante, porque tiene que ver con lo que estaban hablando, por eso... la puedo hacer Mariano, yo también puedo hablar si quieres. Bueno. Sí. ¿Querés vos, Mariano? Como Un minutito, hacemos un minuto para esto y entramos en el taller ya de la mano de Augusto. ¿Sí? Dale vos, Mariano, perdón, eran dos preguntas que para mí van de la mano, ya que Marta me permitió formularlas. ¿Por qué en la adolescencia se exacerba, por un lado, y por otro lado, qué incidencia tienen las emociones? Bien, se exacerba un poco porque es el curso natural de la enfermedad. Es una enfermedad neurobiológica, ¿sí? No es causada por, no sé, un estrés muy grande o porque un estilo de crianza. Es una enfermedad neurobiológica que tiene su curso evolutivo. Generalmente, como les decía, empieza a los primeros tics a los 5, 6, 7, 8 años se hacen más evidentes, de ahí si permanecen es cuando empiezan a complejizarse, y en la adolescencia, por un pico hormonal, entre otras cuestiones, es cuando se exacerban mucho los tics. El síndrome de Tourette, solo 1/3, ¿sí?, persiste en la vida adulta. La gran mayoría va a controlarlo, digamos, en esta evolución natural. Y obviamente repercute en las emociones, primero por una cuestión de insight, ¿sí?
No es lo mismo un chico de 7, 8 años con tics que no tiene tanto registro de la repercusión que el tic tiene o de lo que le genera, a un chico ya adolescente, donde sí hay una repercusión, hay un insight mucho mayor, y sé si me repercute, por ejemplo, en la escuela, porque el TIC hace que yo tenga que, no sé, se mezclan con las obsesiones y tengo una ejecución más lenta, un accionar pedagógico, o lo más relevante me parece, es porque ya la carga social es mucho más alta, ¿sí? La cuestión de pares, de pertenencia, de una persona, un adolescente con muchísimos tics, obviamente se siente expuesto, eso lo inhibe, le baja la autoestima y tiene una repercusión emocional muy grande que a veces se termina inhibiendo de relaciones sociales por la vergüenza que le puede dar el tic. Tiene otra característica los tics, que la persona puede suprimirlos por un tiempito. ¿Sí? Entonces puede ser que un chico en la escuela se controle mucho y no tenga muchos tics, pero llega a la casa y es una catarata de tics. ¿Sí? Y a veces en un adolescente eso repercute también en un estado de irritabilidad que tiene, ¿sí? Porque esto, tratar de contener en algún ámbito los tics, eso me genera una incomodidad muy grande, me pone irritable, en otro contexto quizás soy totalmente explosivo, ¿sí? Y puede ser que sea todo repercusión de ese insight y esa autoestima, repercusión emocional obviamente que genera los tics. Muchas gracias. Muchas gracias, Mariano. Yo miraba la cara de Roxana, especialista en psicología cognitivo-conductual, que tendría mucho para contar de esto, pero te vamos a habilitar cuando terminemos el taller, Roxana, te vamos a dejar el tiempo para ti, que es tu especialidad, porque vamos a darle que se inicie el taller, porque es algo muy interesante para retomar algunas cuestiones que ya se han trabajado previamente. Augusto, te damos la palabra y cuando vos quieras presentamos el Power. Bueno, buenos días a todos, muchas gracias por la invitación, por la convocatoria. Adrián me dejó ahí unas cuantas cosas picando ahí que tengo ganas de contestar, pero no, porque si no me voy por las ramas y después me van a retar. Así que bueno, Dale, no, vamos a hacer al revés, vamos a trabajar juntos. La idea era la siguiente, ahora, a partir del fragmento de la película que vieron, que la propuesta era verla antes para tener, bueno, más tiempo para ir mirándola, les vamos a plantear 3 preguntitas como para orientar un debate. Acá la docente Miriam va a repartirlos en grupos, porque yo no sé cómo se hace eso. Augusto, Entonces, disculpen, sí, no sé si me presente. escuchan. Sí, Yo no sé quería quién me hacer habla. pequeña aclaración. Yo soy mamá de un chico con síndrome de Tourette. No te veo. No, Sí. porque apagué la cámara, ¿para qué la prendo? A ver. Dale, Ahí. ahora sí. Pero tengo la cámara en el mismo lugar. Bueno, hola a todos. Hola. Bueno, yo tengo un hijo con síndrome de Tourette y la particularidad de mi hijo, escuchaba recién a todos y todos hacían muchísimo hincapié en los tics. Mi hijo tuvo tics, pero por poco tiempo, y tuvo fónicos y motores. Después pasaron a un nivel mental, y después toda la sintomatología, que es amplísima, la sigue teniendo, pero no se ve. Me gustaría que también hablen de eso, porque si no nos quedamos en que el docente tiene que ver un chico con tics afuera, que se vean. Y muchísimas veces no se ve nada de afuera, pero pasa de todo. Quería hacer ese comentario nada más. Gracias. María, te interrumpo, igualmente ahora Augusto te va a contestar, pero parte de este encuentro tiene que ver justamente con eso, cómo a los docentes nos resulta totalmente transparente o no se nos presenta con evidencia a veces el síndrome de Tourette y otros. Entonces, parte de estos encuentros están vinculados con poder afinar la escucha, afinar la mirada, no para casos que sean evidentes, porque un tic a los docentes se nos va a hacer evidente, pero hay otras cosas mucho más sutiles, como la que vos estás planteando en este momento, que es sobre las que nosotros nos tenemos que formar, y creo que para esto también son estos encuentros. Pero por ahora lo dejo a Augusto, pues si no yo también soy muy charlatana. No, bueno,
bueno, la idea casualmente era esa. Es decir, a partir de lo que vamos en la película, vamos a plantear tres preguntitas como para orientarnos en el debate, para no irnos por las ramas. Más que nada poniendo en juego la mirada que nosotros tenemos, por la mayoría, bueno, somos colegas, docentes, como para ver qué vemos, vale la redundancia, en este fragmento de película en cuanto a las relaciones que se establecen entre todos los actores que vamos a ver aparecer acá. Así que bueno, la idea es que Miriam, primero, después abriremos el debate. La idea es, bueno, después que cada grupito haga su puesta en común y a partir de ahí seguimos la charla. Así que bueno, Miriam, te dejo la división. ¿Cómo Sí. no? Una pregunta, Augusto. ¿Son estas 3 preguntas que están Sí. en el Power? ¿Cuáles son las Son estas 3 preguntas, sí. Perfecto. ¿Cuáles son las circunstancias que ocasionan las burlas? ¿Qué es lo que motiva el cambio de actitud de los compañeros? Y la tercera sería, Sí, ¿cuáles está creen en el que otro. serán los pasos a seguir? ¿Está bien? Perfecto. La propuesta, Sí, sí. la propuesta entonces es que en grupos pequeños ellos, cada grupo resuelva estas 3 preguntas. Claro, y después Perfecto. hacemos una puesta en común y charlamos a partir de esto que se vio. Porque el tema da para muchísimo, pero el tiempo no es tanto. Muy Así bien. que vamos a Sí. trabajar a partir de ahí. Muy bien. Es conveniente aclarar, Miriam, que tienen 10 minutos para responder esto, para luego poder continuar. Las salas de Zoom son salas completamente privadas, es decir, una vez que uno divide a los grupos en pequeños subgrupos, lo que sucede... ahora ahí va, María Paula, medio segundo. Decime cómo puedo compartir con mis compañeras este link. Pauli, ya mismo te lo paso. Un segundito, copio enlace. Ahí está en el chat. Bueno, esto nada más. Cuando uno divide en pequeños subgrupos, lo que sucede dentro del grupo, el hospedador no se entera. O sea, la persona que los dividió queda totalmente afuera, no se entera. Excepto que entre. Y como les dije al grupo, en uno de los grupos, es como si hubiera una habitación cerrada, con una puerta cerrada, y uno entra, no sabe lo que se va a encontrar dentro de esa puerta, pero mientras tanto estuvo afuera. O sea que bueno, ahora le cedo la palabra a Augusto y a Marta para que sigan dinamizando la actividad, y lo que sí les pido es los grupos que elijan un vocero, un representante, y que aunque no hayan analizado las 3 preguntas, porque eso es lo que pude percibir en los 2 grupos, porque se entretuvieron hablando de otras cosas, que por lo menos cuenten de qué estuvieron charlando. ¿Te parece bien, Marta? Sí, Miriam, vamos a darle unos 7 minutos al intercambio para poder concretar el camino previsto. ¿Te parece? Augusto, ¿estás por allí? Sí, estoy acá. Bueno, listo. Bueno, los que ya están elegidos como portadores del grupo, los escuchamos. ¿Quién quiere comenzar? Alba, ¿estás por ahí? Estoy por ahí. Estaba Bueno, dando tiempo porque, bueno, fue un grupo muy especial, integrado por Marta, por Paula, por Susana Giannetasio, que está con nosotros hace muchos jueves ya, y por Sonia Sieri, una de las estudiantes de didáctica general. Se produjo una conversación muy interesante con distintos puntos de vista. Tal como lo decía Marta, Susana recuperó un punto de vista filosófico, trayendo a la conversación a nada menos que a Bersón, y todo su desarrollo sobre la risa y el humor, con la idea de observar esa escena recortada del video en función de precisamente esa reacción, ¿no? Y esa cuestión que nos atraviesa a todos, ¿no? Que tiene que ver con el sentirnos ridiculizados o ridiculizar a otro, y también tener la capacidad de reírnos y de aceptar a través de esa risa. Por el otro lado, bueno, yo hice una mirada más de aula,
notando que esa directora fue la que expuso al estudiante en una situación en la que le trasladó, le atribuyó el rol de payaso e incluso puso en su propia boca un pensamiento que no era propio del estudiante, y además puso, digamos, inclusive manipuló la escucha de la clase pidiéndoles que se sentaran todos rígidamente como que iba a ser comunicado algo importante. No aceptó la disculpa. Entonces ahí pudimos ver un concepto, digamos, de aula y de inclusión y de enseñanza que va mucho más allá del caso puntual del estudiante. Y fue hermoso. Paula capturó las dos intervenciones, la de Susana y la mía, y realmente habló de la posibilidad de que nosotros mismos como docentes nos aceptemos y pensemos en esa aceptación en términos de comprenderlo al otro. Por su lado, Sonia hizo el aporte desde su trabajo en la escuela primaria. Así que creo que fue un encuentro muy rico que disparó, envió, como decimos nosotros, envió a profundizar. Fue un gustazo estar ahí. Bien, ¿quién más se anima? Bueno, en el grupo 1 era un grupo top. Estaban Adrián, estaban Mariano, estaban Roxana, estaba Jimena, estaba la directora de un nivel inicial, así que quien quiera hablar del grupo 1, así vamos secuenciando. Por ahí sería lindo que hable Roxana, así la conocemos, que la Bueno. conocen los demás. No digo que no conocer al resto no sea importante, pero justamente es una referente muy importante del síndrome de Tourette en España. Bueno, muchas gracias por el recibimiento y por la acogida. La verdad que estoy súper contenta. Estuvimos hablando, yo como ves, igual soy argentina, lo que pasa que hace muchos años que estoy en España, en Valencia, y trabajando en Tourette, ¿no? Para la Asociación Valenciana de Tourette. Y bueno, una de las cosas que justamente nos interesó remarcar es digamos, cómo es la mirada inclusiva, ¿no? Cómo pensar la neurodiversidad para que no terminemos hablando siempre al final del raro con otros nombres, ¿no? O sea, si no hay un auténtico cambio en la mirada, ¿no? Desde este recorrido tan interesante que hizo Paula, que luego hizo Mariano, ¿no? En relación a la neurodiversidad, estaremos cometiendo siempre los mismos errores, ¿no? Si ese que yo digo, esos dos van a ser los neurodiversos, estamos haciendo igual una discriminación, ¿no? La idea de la neurodiversidad es justamente, creo que Paula hizo todo este recorrido para que entendamos que el desarrollo no es un desarrollo continuo, es un desarrollo que siempre va teniendo más y menos, y que en tanto docentes, que creo que la mayoría son docentes, ¿no? es poder percibir esas diferencias y respetarlas, ¿no? Se habló mucho del respeto, ¿no? Neurodiversidad. Tener una mirada inclusiva y neurodiversa tiene que ver con eso, porque si no, seguirá siendo el rarito, que ahora no se le dice rarito, se le dice neurodiverso, pero si son dos nada más, ¿no? Quiere decir que igual estoy haciendo digamos, una discriminación. Luego estuvimos hablando también justamente de ese momento, hicimos dentro de la película más hincapié al momento donde se visibiliza, ¿no? El síndrome de Tourette, donde este director, digamos, va llevando a los niños a un punto, o va llevando, mejor dicho, al espectador a un punto donde parece que el director también lo va a reñir, pero en realidad, ¿no? Pone, digamos, hace un giro y hace que exprese, ¿no? Qué es lo que le ocurre. Entonces, el tema del visibilizar en algún momento como un punto central, ¿no? En esta inclusión, ¿no? Yo me quedé con las ganas a lo mejor de hacer algún pequeño ahí, algún matiz, porque sí, esto es una película. Yo creo que si esto lo hiciéramos así en la realidad, no sé, podríamos llegar también a cometer a lo mejor
digamos, algo iatrogénico también, ¿no? Porque hay que tener en cuenta mucho, en mi opinión, que es la aprobación de ese niño para que se hable. ¿Y a quién quiere decírselo? Si quiere decírselo a toda una escuela o a su grupito, por ejemplo. O quiere decírselo solo a los profesores, ¿no? Pues hay todo un tema también que me imagino que en Argentina también estará, que es el tema de protección de datos, ¿no? Entonces, digamos, ahí hay que tener cuidado, ¿no? No es cuestión de decir delante de todo un panel, tú tienes TICs, ¿no? o dinos que tienes, ¿no? Yo creo que dentro de la película, la parte positiva es el hecho de hablemos de esto, ¿no? Hablemos de TICs, ¿no? Y tiene que ver un poco con el tema de hoy, ¿no? Dialoguemos sobre el Tourette. Porque de los TIC nunca se ha hablado, como decíamos también en el grupo. Digamos, hemos hecho nuestras carreras sin saber que era el Asperger, que era el Tourette, que eran los TICs, ¿no? Y entonces poder profundizar en estos temas y hablar de esto es fundamental. Entonces, es muy fuerte, se deja a cargo del niño en poner en palabras. Estaba mirando, perdón, el chat. Así que bueno, eso era un poco lo que habíamos estado hablando, ¿no? Creo que tenemos que dejar paso, ¿no? A más gente. No sé si hay algo más. Bueno. Adrián, ¿no? ¿Querían comentar algo más? Muchísimas gracias, Roxana, tu aporte es sumamente claro. Adrián, ¿vos querías aportar algo o pasamos a otro grupo? No, estuvo muy bien, Roxana, fue lo que hablamos. Hablamos algunas cosas más, porque tengo que confesar que yo pensé que estaba solo con Roxana durante un largo tiempo y le confesé todo me devoqué en todo el amor de mi admiración, y después resulta ser que había 4 personas más escuchando, hasta que Mariano avisó. Es que la queremos y no podemos ocultarlo, la queremos. Te queremos, Roxana. Muchas gracias. Entonces pasamos a otro grupo. Muy bien. Nosotros en el grupo, bueno, teníamos una madre de un chico con síndrome de Tourette y estábamos hablando un poco de esto que planteaba recién Roxana, de la cuestión de cómo exponerse, ¿no? Hablamos un poco también porque, bueno, ella es madre de un chico con síndrome de Tourette. Yo le preguntaba también un poco que, bueno, al final no lo hablamos porque decidimos abocarnos un poco más a las preguntas, pero bueno, yo sospecho que puedo llegar a tener el síndrome. Entonces, nada, le iba a preguntar a ver quién es la persona que hace el diagnóstico y demás, y estuvimos hablando un poco de eso. Y después fuimos de las preguntas como de atrás para adelante, hablando de la cuestión del rol del director, digamos, que tendría que hacer como una especie de capacitación quizás para los docentes, porque muchas veces se desconoce desde la docencia o de distintos ámbitos lo que son distintos síndromes, en este caso el Tourette, como pueden ser otros también. Que vemos el cambio de actitud, por ejemplo, en los compañeros del chico, cuando la información les llega. Recién ahí cuando el chico pone en palabras lo que le pasa, los chicos cambian de actitud y consideramos que las burlas vienen por parte de esto mismo, de que no hay información, desde el desconocimiento. Sí. Y también hablamos un poco de esto, de la cuestión de la exposición. Hay que estar muy seguros, hay que decidir frente a quién, si hacerlo de una, como este caso, delante de toda la escuela, si trabajarlo en pequeños grupos dentro del aula, en todo un aula. Es complejo eso también, la capacitación y dar información, no solo a los docentes, sino a los mismos compañeros. ¿Te puedo contestar, Mara, lo del diagnóstico? Sí. Mira, en realidad los TICs entran dentro del grupo de lo que desde la neurología nosotros llamamos movimientos anormales o trastornos del movimiento. Entonces, en sí, a veces inicialmente el diagnóstico es desde neurología, ¿sí? Su base es neurofisiológica. Y en esto es como lo que yo había planteado al principio, ¿no? Hay como un trabajo mancomunado obviamente con psiquiatría, depende de la intensidad que tienen los síntomas. Normalmente al principio, ¿sí? Donde
puede haber un síndrome de déficit de atención, tal vez eso puede ir de la mano, o cuando son chiquititos, de la mano del neuropediatra. Ya cuando uno como neuropediatra o el mismo pediatra puede advertir que hay síntomas de depresión o síntomas de tipo TOC que merecen una mirada desde el psiquiatra, pasa a psiquiatría con una mirada siempre en equipo y conjunta. Lo que yo quería agregar a algo que habló Mariano respecto de una pregunta de Miriam, es nosotros no tenemos que saltearnos de la infancia a la adolescencia sin pensar en el periodo de pubertad. El cimbronazo que generan las hormonas a nivel del sistema nervioso central es muy grande. Entonces, obviamente ustedes piensan en un adolescente típico que funciona a veces con características muy inflexibles, de tipo border y todo eso. ¿Qué pasa en estas condiciones? Y otra cosa más que no quiero dejar de decir, el reconocimiento de la depresión en un niño pequeño también es desafiante y no lo tenemos que olvidar. Y ahí me enlazo con lo que hablaba Miriam al principio, de uno va a buscar lo que conoce. Y si uno desconoce que la depresión en los niños chiquitos existe, pero existe sintomatológicamente distinta a la del adulto, todavía es mucho más interesante como pautas de alarma. Y con esto también no quiero dejar de responderle a la mamá de su grupo, que cuando empezamos a charlar, tal vez Mariano tomó el eje de los tics para poder plantear el diagnóstico, y yo me aboqué a hablar del terreno comórbido o subyacente que sostiene a esos tics, pero que seguramente tienen tanta o más importancia por momentos que el propio tic. Nada más. Muchas gracias. No, Sí, eso de también nada. estuvimos hablando un poco que, bueno, es como dijeron al principio, que el tic es como la punta del iceberg. Después hay también comorbilidades que no se ven claramente. Exactamente. Bueno, muchísimas gracias. Pasamos a otro grupo. Vamos a tomar unos 3 minutos nada más porque ya estamos prácticamente en el cierre. Escuchamos a otro grupo que quiera compartir. Cecilia estaba levantando la mano recién, no sé si quería compartir o preguntar. Sí, yo no las pude acompañar en una parte, me tuve que retirar porque, como todos saben, mi pequeño le agarraron 5 minutos. Quería compartir algo que dijo Paula y que es muy importante, y es que las instituciones hoy en día, como también lo anexo a lo que dice Alba, a veces creen que la integración de chicos con algún tipo de dificultad o en el aprendizaje es como, lo tenemos que mostrar, lo tenemos que hacer ver para que todos vean qué tan abiertos somos, y no le dan el espacio que es legal de ese chico a decidir con quién y cómo lo hace, y entran en un espacio totalmente personal, más en esta etapa que están en la preadolescencia, ellos más o menos entrando en la secundaria, donde el año pasado trabajamos un poquito con unos especialistas un tema que prácticamente es tabú, que es el suicidio adolescente, porque la depresión que generan las instituciones al poner tanta fuerza sobre un niño que no está listo, o sea, hay que darle el espacio al adolescente y acompañarlo. El acompañamiento dentro de los síndromes creo que es lo más importante y fundamental. Creo que es muy importante acompañar y ver y estar atento como docente a pequeñas demostraciones que va dando el adolescente de estrés emocional, donde por ahí, si no tal vez el único que lo va a ver es el docente, no lo va a ver un padre, no lo va a ver, porque a veces pasan más tiempo los docentes con el alumno que en sí la familia, y es muy bueno eso de que se esté muy atento a la depresión en este momento, porque son chicos que ya tienen un estrés y que además una situación como la que estamos viviendo les genera
que su estrés se vaya a niveles incontrolables. Entonces me parece hermoso que se hable de temas que hasta el momento eran tabús, porque parecía que un preadolescente, un niño no se deprimía. Y sí se deprimen y sí se sienten muy mal a veces cuando se pasa por encima de sus derechos y se los señala sin que ellos quieran ser mostrados. Nada, quería compartir eso porque creo que es muy importante y es muy bello el trabajo que hacen Paula. Yo conozco a Paula y a Mariano, los demás no, pero bueno, es un trabajo muy bello y esta es una charla hermosa porque a veces hay cosas que damos por sentadas y... Karina Badaru, lo admití. Bueno, muchas gracias Cecilia por tu aporte. Me parece que el recorrido que se ha realizado a partir de la escucha de la producción de cada uno de los grupos, al menos de los que pudieron expresar, lamento si han quedado grupos sin poder contar cómo fue la experiencia de ustedes, pero por ser respetuosos del planteo que hicimos inicialmente, vamos a retomar esto y las palabras de Cecilia me remiten a una intervención que también hizo Cristina, que es mamá de un adolescente que tiene síndrome de Tourette, y me parece que es muy importante esta cuestión que dijo Mariano y que sabemos muy bien, que los tics son lo que se ve de esta cuestión, pero que las ideas intrusivas que hacen tan difícil la vida de las personas que tienen Tourette, que muchas veces no las conocemos, porque cuando estas ideas atraviesan la mente de los chicos que son pequeños, no tienen el lenguaje como para expresar con claridad qué está pasando en sus cabezas, pero podemos ver sus miradas y sabemos que esa mirada algo nos está diciendo. Esas ideas llevan a veces a situaciones que no podemos imaginarnos, de golpearse la cabeza, por ejemplo, para ver si con un golpe la idea puede desaparecer, o con el deseo de que no aparezca nunca más, y a situaciones más extremas, como ha dicho muy bien Cecilia. Y es bueno decirlo en este momento, porque en tiempos de pandemia, de encierro y demás, estas ideas afloran. No solamente a quienes tienen Tourette, sino a muchos niños y jóvenes, como también adultos, como también a personas de distintas edades. Estamos atravesando un tiempo complejo, muy complejo. Este tiempo complejo requiere de cada uno de nosotros lo mismo que se pide para aquellas personas que están en grupos donde hay diversas personas, diversos niños, diversos jóvenes. ¿Qué es lo que pedimos? Que cada persona sea respetada en su condición, sea esta cual fuere. Sabemos que alguno puede tener Tourette, otro puede tener otra cuestión que todavía no ha sido rotulada, porque hay muchas cuestiones que se desconocen. El cerebro está en plena investigación. Entonces, todas aquellas personas que están a cargo de un grupo, que tienen el poder de diseñar el encuentro, que tienen la capacidad y la formación para pensar el encuentro, que se detengan a veces un instante, se alejen de la planificación y tomen contacto con cada uno de esas personas presentes y también de los ausentes, porque alguno a lo mejor ese día no pudo concurrir a clase porque el problema ha sido terrible, porque su cabeza no dejó de martillar, porque no está preparado para enfrentar de nuevo al grupo que le toca compartir. Muchas cosas pasan por la vida de los niños, de los adolescentes y de los jóvenes. Entonces, dijimos en el inicio, y lo compartimos con Miriam, que hay 4 puntos clave. El primero es entender que cada persona es un sujeto de derecho. Que tenga la edad que tenga, es un sujeto de derecho. Ahora,
esta noción de ser sujeto de derecho, ¿cómo se construye? No es porque yo le digo, vos tenés derecho a hablar. El que yo como familia le diga a alguien, vos tenés derecho a hablar, no implica que la persona va a hablar. Se va a parar delante de sus compañeros, delante de un docente y le va a decir, yo no puedo hacer esto porque tengo Tourette. No, para llegar a ese camino debe haber atravesado infinitas experiencias de parte de todos los adultos que lo acompañan y de pares que le hagan entender que su opinión vale, que nosotros estamos aprendiendo junto a ellos, que a veces nos equivocamos porque desconocemos de qué se trata. La noción de ser un sujeto de derecho es algo que requiere la participación de todos y va de la mano con entender qué significa la inclusión. Como hemos escuchado en todas las exposiciones, la inclusión es un proceso muy complejo. Quizás una manera de incluir haya sido el intento del director cuando hace pasar a Brad, que es Brad existe, esa película está planeada y planteada a partir de los relatos de Brad Collins, que atravesó toda esta situación y tuvo en su vida un director que lo expulsó, pero también tuvo un director que intentó incluirlo. Y en esa situación que muestra la película sirvió. No sabemos si en todas sirve, porque no hay recetas. Solamente hay un camino. El camino es entender que todos merecemos respeto, que todos estamos para aprender, tengamos el lugar que tengamos en los distintos grupos. Solos no podemos. Si hoy, para este encuentro, Miriam no nos hubiera brindado el espacio, si Mariano, Paula, Augusto, Adrián, Roxana, que yo la tengo en mi corazón desde siempre, y tantos otros más que veo ahí que conozco y quiero y que nos acompañan, no estuvieran, esto no se produce. Entonces, solos no podemos, no sabemos todo acerca del cerebro y estamos con un deseo profundo de aprender. Aprendemos entre todos y de todos. Seguramente han quedado muchas cosas en el camino, habrá muchos interrogantes. Entonces, ¿qué es los 4 puntos? Cada sujeto es un sujeto de derecho. La construcción de la noción de derecho implica experiencia y situaciones donde cada persona se pone en valor. Implica tener la palabra, poder tomar la palabra y hacer uso de esa palabra sabiendo que hay adultos dispuestos a escuchar, sabiendo que hay adultos dispuestos a aprender junto a estas personas. A nosotros como grupo nos encuentran en una página de Facebook, Difundamos el Tourette MDQ. Esto es una puerta que se abre. Estoy sumamente agradecida a todas y cada una de las personas que han participado, a los profesionales que nos acompañan, que corren de un lugar a otro, están en el hospital, salen corriendo para estar hoy en la charla, a Adrián, que también dejó su consultorio para estar en la charla, a Augusto, que nos acompaña desde hace tanto tiempo, a Miriam, de corazón, agradecida. Roxana, mi corazón está contigo. No sé si querés agregar algo. La verdad que me queda encantada escuchándote, Marta, ¿no? Simplemente
pensaba que dos cositas. Mira, hasta qué punto es, digamos, somos sujetos del derecho, ¿no? Que justamente en esta semana estábamos viendo en asociaciones españolas, ¿no? Cómo integramos gabinetes de abogados. Gabinetes de abogados para trabajar situaciones en donde no se respetan los derechos de los niños y que empezar a ir, a lo mejor por cuando, digamos, hay un dictamen de discapacidad, hay unas necesidades educativas especiales y no se respetan, digamos, empezar a utilizar la vía legal, ¿no? Así que fíjate hasta qué punto, digamos, todo lo que es el abordaje interdisciplinar también abarca, ¿no? Digamos, la intervención también de abogados en este sujeto de derecho, y que muchas veces esto que decíamos, ¿no? A lo mejor el poner en palabras, el decir, ¿no? El que esta persona, digamos, sea... pueda asumir su condición ante los demás, a veces no tiene por qué ser un punto de partida, sí que es un punto importante, que en la mayoría de los casos ayuda, pero a veces no es el punto de partida de una intervención, es el punto de llegada. Primero hay que trabajar con ese maestro que respete a ese niño, hay que trabajar con esos niños para que respeten a ese, que tengan, digamos, una actitud de respeto entre todos, ¿no? Y hacia el resto, y entonces generando así un contexto de confianza, a lo mejor ese niño puede decir, ¿no? que tiene Tourette, ¿no? O a lo mejor diga simplemente que tiene tics, ¿no? O a lo mejor no haga falta que diga nada, y ya está. ¿Sí? Así que solo eso. Muchas gracias, Roxana. Miriam. Bueno, yo estoy totalmente emocionada, ¿no? Me pasa que estoy realmente con un nudo en la garganta y esto es lo más honesto que puedo decir por muchos motivos. Primero por tus palabras, después por las palabras de Roxana que habilitan espacios para pensar al otro, al otre, como decimos nosotros acá, y que además nos conmueven respecto de la diversidad de escenarios que podemos encontrar, ¿no? Desde muy sutiles hasta muy profundos, pero nos interpelan sobre qué podemos hacer nosotros como docentes. Pero además estoy totalmente emocionada, no solo por el reencuentro con Marta, sino también por el reencuentro con Paula, que está por acá, con quien hacía un montón de años que no nos veíamos, y encontrarla en este espacio me llena de alegría. Escuchar a Mariano, escuchar a Adrián, me hubiese gustado escuchar más a Augusto, porque Augusto es el profe también, que dinamizó la actividad, y me hubiese gustado mucho escuchar qué tenía para decirle a Adrián. En otro momento seguiremos charlando sobre eso, o a Mariano. Y yo creo que lo que me emociona también, además de la presencia de ustedes, es esto que recupera Marta, es que esto no se hace solo, se hace colectivamente, se hace en equipo, se hace con presencia, se hace con la presencia de Roxana, que vino desde España, porque en realidad vino desde España para estar junto con nosotros. Se hace con la presencia de los futuros profesores y de los actuales profesores. Se hace con la presencia de Susana y Anastasio, que nos acompaña permanentemente con su visión crítica respecto de la didáctica, que aporta siempre algo pertinente a los temas que estamos trabajando. Pero más que nada me emociona poder entender que nosotros desde estos espacios, como docentes en formación y como docentes en este momento en la práctica, podemos volver a vincularnos con recuperar lo afectivo, recuperar la mirada, recuperar la sutileza de ver al otro, a la otra, con aquellos rasgos que le son propios. Y que la integración no es integrar al otro, sino integrarnos en este proceso. Y para eso, y ahora voy a remitirme solo un párrafo a la didáctica general, para eso nosotros tenemos que reimaginar estrategias de enseñanza que permitan y habiliten la presencia de todos en nuestras aulas. Y por eso estoy muy emocionada y estoy muy agradecida. Agradecida al equipo de didáctica general, mucho porque sostiene, agradecida al equipo que vino y nos contó qué significa el síndrome de Tourette, pero con el síndrome de Tourette nos abre la puerta a otros síndromes, otras posibilidades, otras problemáticas. Y particularmente agradecida a Marta por haber tenido la iniciativa de proponer estos encuentros. Gracias a los y las estudiantes de didáctica general,
que están presentes y que se permiten pensar y disfrutar también de estos espacios. Por mí no tengo nada más para decir. Si alguien quiere cerrar, bienvenido o bienvenida. No, solamente decir que si quedó alguna pregunta sin responder, por favor que las envíen o entren en la página que me comprometo a contestarlas, que es lo que dije en el inicio. ¿Mm? Muchas gracias a todos y todas. Gracias, Roxana, por tan largo viaje. Gracias equipo. Paula, Mariano, Adrián, Augusto y Marta especialmente. Espero que nos veamos pronto. Muchas gracias. Gracias. Adiós. Gracias a todos. Gracias. Gracias.